El último de los 4 estados espirituales de la conciencia va a ser la ecuanimidad. La ecuanimidad es sumamente importante y también vamos a encontrar que está presente en toda la tradición espiritual. Está presente en las diferentes versiones de la tradición espiritual, en el budismo, en el sufismo, en el advaita. Vamos a estar siempre encontrando la recomendación del cultivo de la ecuanimidad como un estado sublime de la conciencia, un estado espiritual de la conciencia, uno de los 4 Brahmaviharas, etcétera, etcétera. Y también lo vamos a encontrar en la investigación contemporánea en el campo de la inteligencia espiritual, la psicología transpersonal, las psicologías de tercera generación en general y la educación holista. Entonces, cuando hablamos de ecuanimidad, estamos hablando principalmente de mantenernos en un estado de observación, sin reacción emocional, con aceptación de la experiencia del momento presente. La ecuanimidad entonces se relaciona con otros elementos sumamente fundamentales, como es la atención plena y como es la aceptación. El Buda es conocido como el Señor de la Ecuanimidad, como aquel que no se perturba ante ninguna circunstancia o ninguna situación. Son famosas las historias, son famosos los sutras que hablan de la inmensa ecuanimidad del Buda. Se conocen las historias de todos aquellos que fueron a tratar de hacer enojar al Buda y sin embargo no lo lograron, ¿sí? Entonces en los sutras se habla del Buda como aquel que vive en la imperturbabilidad, aquel que vive en la ecuanimidad, aquel que no reacciona emocionalmente, aquel que a pesar de que fueron y lo escupieron, aún así dio las gracias, ¿sí? Aún así no se alteró, aún así dio enseñanzas espirituales inmensas. Entonces la ecuanimidad va a ser muy importante porque es la esencia de la atención plena. Cultivamos la ecuanimidad precisamente en las horas de meditación. Cuando estamos en las prácticas meditativas, una de las enseñanzas fundamentales para la práctica es precisamente permanecer en un estado de ecuanimidad, de no reacción emocional, ni apego ni aversión, con aceptación de la experiencia. La aceptación no significa resignación, la aceptación significa darnos cuenta y saber la experiencia que estamos viviendo sin rechazarla, sin huir de ella, es decir, ver las cosas tal y como son. Entonces la ecuanimidad es muy importante en las prácticas meditativas, es muy importante en las prácticas de atención plena, porque implica este estado de imperturbabilidad, este estado de mantenernos como observadores impersonales, observadores transpersonales, que no reaccionan ante la experiencia que estamos viviendo. Y si hay una reacción emocional, entonces tenemos que ser ecuánimes también con esa reacción. La ecuanimidad es muy importante porque nos muestra una tercera vía. Generalmente en la terapia, en los caminos de sanación, en la psicología se ha enfatizado pues 2 vías, ¿no? O se ha comentado 2 maneras de responder ante las situaciones que vivimos. Generalmente una puede ser la represión, es decir, la negación, negar que hay un conflicto, negar que hay un problema. Esto obviamente se recomienda no hacerlo. Y como consecuencia de esto, entonces, una gran variedad de psicoterapias se han ido más por el lado de la catarsis emocional. Es decir, sácalo, háblalo, reacciona emocionalmente, si estás enojado con una persona, bueno, enójate, golpea almohadas o golpea
la pared, para que saques la rabia, para que saques esto, ¿sí? Recuerdo ahorita aquellos ejercicios, ¿no? De la silla caliente, etcétera. Bueno, la vía espiritual, la vía transpersonal es una vía mucho más suave, mucho más elegante. Todas estas terapias gestálticas ya quedaron muy atrás, muy en el pasado. Estamos ya en otra época, estamos en la tercera generación de la psicología, donde las terapias son de otra naturaleza muy diferente. Ya las terapias como terapia gestal, la terapia humanista, la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, o sea, todo este rango de terapias de segunda generación, pues ya quedaron muy en el pasado. Y quedó muy en el pasado porque son terapias, el gran problema de todo este paquete de terapias es que no tocan el ego, o sea, dejan vivo la raíz del conflicto humano. Y la raíz del conflicto humano es una falsa identidad que se llama el ego. Bueno, estas terapias no tocan el ego. Y no solo no tocan el ego, sino que generalmente lo van a fortalecer. Entonces, por eso no son terapias que sean recomendables. Y por eso es también la razón por lo que se generó lo que actualmente conocemos como terapias de tercera generación. ¿Por qué? Porque los resultados de todas estas terapias fueron muy malos. Para empezar, son terapias que no tienen evidencias. Cuando se hicieron estudios acerca de la efectividad de las terapias, nos dimos cuenta de que realmente no había resultados sólidos ni a mediano ni a largo plazo. Y a partir de ahí surgen las terapias de tercera generación. Por terapias de tercera generación me refiero a terapias como la terapia cognitiva basada en mindfulness, la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia basada en yoga y meditación, ¿sí? La terapia basada en compasión y autocompasión, etc. O sea, todo esto, y la terapia transpersonal, claramente, ¿verdad? Son terapias de tercera generación. Bueno, en todas estas terapias, el trabajo con ecuanimidad, aceptación y atención plena es central. O sea, todas estas terapias comparten un núcleo común de principios y de estrategias, y dentro de estos principios comunes y estrategias comunes está precisamente la atención plena, ¿sí? Todas las terapias de tercera generación comparten la atención plena, comparten, por ejemplo, el principio de aceptación, y comparten la importancia de la ecuanimidad, ¿no? La ecuanimidad, que tiene unas bases filosóficas, que tiene estrategias mucho más profundas de lo que generalmente se ha conocido como inteligencia emocional. La ecuanimidad va mucho más allá, ¿no? La ecuanimidad es un factor de la conciencia vinculado a la sabiduría, que nos va a permitir observar, comprender los fenómenos desde las tres condiciones de la existencia condicionada: la insustancialidad, la impermanencia y la insatisfactoriedad. Entonces, la ecuanimidad va a ser sumamente importante en el proceso de individuación, utilizando palabras junguianas, y debemos de cultivarla. ¿Cómo la vamos a cultivar? Bueno, la ecuanimidad es el corazón de las prácticas meditativas. La meditación se hace con ecuanimidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la ecuanimidad nos da esta tercera vía, que es, bueno, ni represión, ¿sí? Ni catarsis, ¿okay? Desde la ecuanimidad se considera que ninguno de estos dos factores nos da comprensión. Desde la ecuanimidad es una tercera posición donde ni reaccionamos emocionalmente ni reprimimos, sino observamos las cosas tal y como son, con aceptación. Es una posición mucho más elegante. Solo cuando estamos en ecuanimidad realmente podemos comprender. Por eso en la vida cotidiana, cuando una persona está alterada, cuando está muy reactiva emocionalmente, se le dice: cálmate, relájate, respira, ahora sí ya estás tranquilo, bueno, ahora sí ya podemos hablar, ¿sí? Porque se sabe que en un estado alterado emocionalmente no se puede comprender. De ahí la importancia de la ecuanimidad, de estar en un estado de ecuanimidad. Entonces, la práctica de la meditación es el cultivo de la ecuanimidad, y la ecuanimidad nos permite al mismo tiempo cultivar las prácticas de meditación. Entonces, estos son los 4 estados
espirituales de la conciencia: la felicidad, el amor universal, la compasión, autocompasión y la ecuanimidad. Estos 4 estados transpersonales de la conciencia deben ser cultivados y practicados en nuestro proceso de sanación y deben de formar parte de nuestro programa de autocuidado. Recuerden que es muy importante tener un programa de autocuidado que nos permita desarrollar la habilidad de autorregularnos.